Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy voy a explicarles la lección de la semana. Vamos a estar viendo la continuación de los polígonos y vamos a ver la clasificación de los polígonos. Los polígonos se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. Tenemos entonces estas clasificaciones. Vamos a comenzar a ver la clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos pueden ser convexos o cóncavos. ¿Cuándo son convexos? Son convexos cuando todos los ángulos interiores miden menos de 90 grados. Entonces, para que yo pueda ver si un polígono es convexo o no, tengo que medir el ángulo interior con un transportador de ángulo. Si todos sus ángulos son menores que 90 grados, quiere decir que el polígono es un polígono convexo. En caso contrario, si alguno de los ángulos tiene más de 180 grados, entonces es un polígono cóncavo. Bueno, entonces dentro de los polígonos convexos, otra vez tenemos los polígonos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos polígonos que tienen todos sus lados y ángulos de la misma medida. Eso quiere decir congruentes. Entonces, cuando digo lados congruentes o ángulos congruentes, me refiero a que sus medidas son iguales. Y son irregulares cuando no cumplen con estas dos condiciones. O uno de los lados no tiene igual medida que los otros, o uno de sus ángulos tiene diferente medida que los otros. Entonces tenemos hasta acá los polígonos convexos, regulares e irregulares. Ahora los polígonos cóncavos. Estos polígonos, como les había dicho, para que yo pueda ver si son cóncavos, tengo que medir sus ángulos, ¿sí? Uno de sus ángulos es mayor que 180 grados, entonces ya es un polígono cóncavo. Les voy a explicar mediante una gráfica según lo que menciona ahí. Fijémonos en este polígono y vamos a medir sus ángulos con el transportador de ángulos. Otra forma de saber es mediante un segmento. Si trazo un segmento usando dos puntos dentro del polígono y el segmento está totalmente dentro del polígono, como por ejemplo acá trazo un segmento, dos puntos, trazo un segmento y todo el segmento está dentro del polígono, entonces es un polígono convexo. Así por ejemplo puedo trazar acá, puedo trazar, ven que siempre el segmento está totalmente dentro del polígono. Entonces digo que este polígono es un polígono convexo. Ahora, si tengo un polígono como este y trazo un segmento, por ejemplo, acá está totalmente adentro, pero si trazo otro, acá por ejemplo, uniendo este punto con este punto, veo que parte del segmento está fuera y una parte está dentro del polígono. Entonces este es un polígono cóncavo, ¿sí? Bien, pasamos entonces, acá está la explicación, ahí tienen dos figuras, un polígono convexo y un polígono cóncavo. Ahora la otra clasificación de los polígonos es de acuerdo a sus lados, la cantidad de lados que tiene. Si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 se llama cuadrilátero, si tiene 5 se llama pentágono, si tiene 6 se llama hexágono, 7 heptágono, 8 octágono y así sucesivamente. Entonces esta clasificación es de acuerdo a la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿sí? Bueno, comenzamos con las actividades. La primera pide identificar en estas figuras cuáles de ellos son cóncavos y cuáles son convexos, de acuerdo a la definición que ya tuvimos. Solo colocar los nombres. Este es convexo, este es cóncavo. Y así con los otros. Número 2. Completa con este signo, el check, si el polígono cumple
con las condiciones dadas. ¿Cuáles son las condiciones dadas? Lados congruentes o ángulos congruentes, o si cumple con los dos. Vamos a ir viendo en cada uno de los polígonos que vemos acá en la figura. El polígono A tiene sus lados congruentes. Voy a medir y si tiene todos iguales, entonces voy a marcar acá. Voy a chequear que el polígono A tiene sus lados congruentes. Luego voy a medir sus ángulos. Sus ángulos son todos de la misma medida, son congruentes. Si son, entonces voy a marcar otra vez acá abajo un check de que sí son congruentes. Y así voy a ir haciendo con cada una de las figuras. El número 3 pide escribir el nombre de los polígonos según su número de lados. Si tiene 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrilátero, y así voy a ir colocando abajo el nombre de los polígonos. En el número 4 pide dibujar, ¿sí? Van a dibujar, ¿qué es lo que van a dibujar? Triángulo regular. Triángulo regular se dice cuando todos sus lados y sus ángulos tienen la misma medida. Entonces un triángulo regular sería un polígono de 3 lados. Sus lados son todos iguales y sus ángulos son todos iguales. Me pide un hexágono irregular cóncavo. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Irregular, sus lados no tienen la misma medida. Y cóncavo es cuando uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Van a dibujar algo parecido a esta figura que ven acá. Algo parecido a este, pero la cantidad de lados va a ser 6, ¿sí? Y sus lados no van a ser todos iguales. Bien, y luego la quinta y última actividad es contestar con B si es verdadero o F si es falso y justificar. Todas las afirmaciones es en base a la teoría que están más atrás, más que ya vimos. Un polígono es irregular si sus ángulos y sus lados son congruentes. Entonces van a mirar polígono irregular y ver si lo que dice acá es cierto o no. Voy a completar con usted el primero. Un polígono es irregular si sus ángulos y sus lados son congruentes. Falso, porque un polígono regular es el que tiene sus ángulos y sus lados congruentes. Entonces acá se pone falso y se escribe un polígono regular. Un polígono es regular si sus ángulos y sus lados son congruentes. Y así van a ir haciendo los demás de acuerdo a la teoría. Bueno, por último, esta parte me indica cómo presentar el trabajo. Solamente los ejercicios son los que van a alzar, van a copiar de hecho todo en el cuaderno y desarrollar los ejercicios, y solamente la parte de los ejercicios van a alzar en Classroom, colocando sus nombres y apellidos. Entonces con eso termina la parte explicativa.